Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren bien, hayan tenido una semana excelente. Vamos a seguir con el tema pasado, que eran los textos literarios y no literarios. En este caso, pues, enseño otra vez qué tipos de textos literarios y no literarios tenemos. Recordemos que los no literarios se enfocan más a un lenguaje formal y, bueno, pues es informativo, instructivo y normativo. Entre estos ejemplos es la noticia, la biografía, las recetas, el manual de uso, las reglas y los reglamentos. En cambio, en el literario, pues tenemos lo que se conoce como un lenguaje ordinario y pues tenemos la parte de narrativo, lírico, dramático, ¿vale? Más enfocado hoy en día, pues vamos a hablar sobre la noticia, ¿vale? De tarea, me vas a hacer una noticia local, es decir, de tu colonia, de tu municipio, con las diversas características que te mencionaré en este video. ¿Qué es la noticia? Bueno, una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico resulta relevante, novedosa o inusual. ¿Vale? Para contestar una noticia debemos contestar 5 preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué y dónde? Pasó esto el día tal en el municipio de Coacalco. Las personas Pérez y Ulises pues hicieron esta acción, ¿no? Ahí estoy contestando ya las 5 preguntas. Recuerda qué, dónde, cómo, cuándo y por qué. En este sentido, una noticia es el relato, la construcción y la elaboración de un hecho, evento o acontecimiento que se considera importante o pertinente divulgar para el conocimiento público. En un noticiero, por ejemplo, pues vemos todo tipo de noticias referentes a lo mejor a deportes, a lo mejor a política, a lo mejor en esta situación de economía, a lo mejor de nuestra sociedad e inclusive hasta del mundo. Hay muchos periódicos, ¿no? En México conocemos, hay algo muy curioso en México, ¿no? Porque todos los encabezados son muy chistosos, y eso pues fomenta al lector o a la persona que lo compra a leer completamente la noticia. El periódico también de cierta manera abarca lo que conocemos como secciones y también aquí en México podríamos decir que son muy amarillistas las secciones, no me lo podrán negar. Bueno, para la elaboración, como te decía, son 6 preguntas. ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y por qué? ¿Y para qué ocurrió? No recordemos que las noticias también de cierta manera no son malas. Como te decía, en un periódico como tal, estas noticias pues llevan un impacto social. La que sea más importante siempre va a ir en la primera plana y así sucesivamente. También lo que se lleva en esta situación es la editorial. Recordemos que en México hay muchos periodistas muertos, por eso prefieren ocultar los datos de la persona en realidad, quien escribió esa noticia, ¿vale? Es por eso que la editorial es muy importante, la editorial es la marca o el nombre completo del periódico. Normalmente a veces no encontramos pues esta situación de los datos comunes eh, en un periódico. La información, pues bueno, como te acabo de decir, debe de estar ordenada decretamente en función de la importancia de lo referido. Así se maneja el esquema de la pirámide invertida, la pirámide de Maslow. ¿Sí la conocemos? La pirámide que nos dan en la parte alimenticia, donde pues la carne es primero, el pollo, el pescado y hasta el último la comida chatarra, ¿no? Entonces, según los cuales los datos sean más importantes, se encuentran al principio y los de menos interés o los que menos significan en este caso se hallan hacia el final. Las características de una noticia son las siguientes. La veracidad. Los hechos referidos deben ser ciertos y comprobables. En un periódico, por ejemplo, pues vemos una imagen, nos ponen una imagen. En el noticiero, pues nos pasan un reportaje. Eso también cabe mencionar que en un noticiero, pues cambia la base de la información. ¿Por qué? Porque se conocen como géneros periodísticos. Una noticia, pues informa, pero también tenemos la crónica, tenemos la parte del periodismo, tenemos la parte de
de la editorial, como te comentaba, tenemos la parte de las entrevistas, y bueno, pues es, así hacemos la parte de la vericidad dentro de nuestra noticia. La claridad. La información debe ser presentada de forma coherente y clara, ¿no? Entre menos palabras ocupemos para no aburrir al lector y que termine la noticia, pues es tener claridad, el saber redactar una buena noticia, ¿no? Con muy poco texto. La brevedad, los hechos deben ser explicados de manera concreta, evitando repetir información o referir datos irrelevantes. Cabe mencionar que la mayoría de noticieros o la mayoría de periódicos normalmente tienen las mismas noticias como tal, ¿no? Pero pues obviamente son estas redactadas de diferente manera. Entonces, podemos encontrar en un periódico la misma información, pero redactada de diferente manera. Esa es una. Dos, podemos encontrar también en el periódico o en un noticiero lo que se le conoce como primicias. Estas noticias que el periódico busca para tenerlas solamente como exclusiva y se le cuentan solamente a ese periódico o a ese entrevistador. La generalidad, toda noticia debe ser interesante y relevante para el público y la sociedad en general. La novedad, los hechos deben constituir una novedad de ser raros, ¿no? Por ejemplo, hoy vemos que también en Facebook, pues es un medio, las redes sociales como tal, es un medio de poder conocer un poquito más allá noticias. Ahora la televisión es un poco incoherente al momento de que nos cuenten los hechos y a veces le creemos más a las redes sociales, ¿no? Siempre hay que ver la fuente, lo es lo más importante, algo que sea verídico, algo que ya lleva tiempo. Si yo me pongo a hacer a lo mejor noticias de Coacalco en este momento, pues a lo mejor nadie me va a creer porque no llevo ya un cierto tiempo en esta situación que se le conoce como pues el periodismo. El interés humano, como te decía, pues el periódico, las noticias pues van relatadas de diferente manera, ¿no? Pueden ser como los géneros periodísticos que te acabo de mencionar y siempre las secciones pues va a haber algunas que van a tener un poco más de interés para la gente, ¿no? No es lo mismo a mí, por ejemplo, me gusta pues leer o ver noticias de deportes, pero pues no me gusta mucho a lo mejor la parte de la política, entonces de gustos como tal. La proximidad, bueno, los sucesos referidos suscitan mayor interés mientras más cercanos sean al receptor. Y la prominencia, si hay personas importantes involucradas, la noticia produce mayor interés. Las consecuencias, debe darse prioridad a aquello que afecte la vida de las personas. Por ejemplo, cuando pasó lo del COVID, pues obviamente el COVID era un tema que a todos les importaba en la parte de los medios, ¿no? Informarnos, pues cuántos días íbamos a estar en la pandemia, cuántos días íbamos a estar a lo mejor en la cuarentena. Entonces, las consecuencias que nos dan las noticias de impacto son muy importantes, por eso los noticieros normalmente pues siempre hablan de esto constantemente. ¿Vale? La oportunidad, la rapidez que se da al conocer un acontecimiento le suma valor como noticia. Esta situación que te comentaba, cuando pasó lo del COVID, pues fue una noticia completamente mundial y pues todos hablaban, todos los medios, todos los periódicos, hasta estos programas de risa, comedia, mañaneros, toda esta situación, pues hablaba del tema, pensando de que pues, iba a pasar muy, 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 muy rápido, pero la situación es que no fue de esa manera. El desenlace, bueno, algunas noticias resultan, perdón, parcialmente interesantes por tener desenlaces inesperados o sorprendentes. Normalmente esta parte de los espectáculos, ¿no? Me voy a poner un ejemplo un poco extraño, lo que pasó con Shakira. Hoy en día, pues siguen hasta hablando de eso, ¿no? Si sigue teniendo una pareja, si no. Y bueno, pues es el desenlace que le dan los medios para poder seguir platicando de esta noticia o de algún tema como tal. El tema, pues algunos temas generan interés en el público, como los avances de la ciencia y la tecnología. Es lo más importante dentro de una noticia. El tema, cómo lo redactas y pues la originalidad de esta parte, ¿no? De cómo lo escribes. Las partes de una noticia, pues el titular, como te decía en México, tenemos titulares muy, muy, muy chistosos, que nos fomentan esta parte de la lectura, ¿no? He visto
no sé, titulares que dicen, eh, se murió y se quedó sin vida, ¿no? Por ejemplo, cosas muy chuscas. Como te decía, en México, lamentablemente, las noticias son muy amarillistas. Los mismos periódicos son muy amarillistas. Entonces, bueno, el titular, ¿qué es? Es el conjunto de elementos de titulación constituidos por antetítulo, título y subtítulo. Debe captar la atención de los lectores. El antetítulo indica un antecedente clave para entender el titular y la noticia. El título destaca lo más importante de la noticia. Y el subtítulo es una ampliación del contenido adelantado en el titular adelantado con algunos detalles. El LED o la entradilla, el primer párrafo en el que se concentra la parte más importante de la noticia. Como te decía hace un momento, es importante que nosotros como buenos redactores, en este caso, pues con el mínimo de palabras podamos hacerle llegar a entender esa información a la gente. En México también cabe mencionar que somos un país, creo que es el segundo, que es analfabetista, ¿no? Que estas personas que no sabemos leer, no sabemos escribir, entonces, entre menos palabras ocupemos y menos palabras complejas, pero volvamos a lo mismo, ¿no? Debe de llevar un lenguaje serio. Entonces, es importante hacerlo con menos palabras para que la gente lo pueda entender. Y el cuerpo de la noticia, donde pues, contamos, relatamos qué es lo que pasó, ordenamos la información en la función de lo más importante a lo menos importante. Otros elementos, pues es la volanta o espigraje, texto que está encima del título con letras más pequeñas, la foto, como te decía, la veracidad. Esta parte del periodismo pues, siempre va a llevar la foto periodística, la foto de los sucesos, el pie de foto, que es la leyenda explicativa de la foto, los ladillos, pequeños subtítulos dentro del cuerpo de la noticia para organizar el contenido, y los destacados, frases sacadas del cuerpo de la noticia con información de interés. Y bueno, de tarea, pues te vamos a dejar que hagas una noticia, como te había dicho. Esa es la tarea, la actividad, y pues vamos a hacerla, ¿vale? Espero que te haya gustado este tema y nos vemos en la siguiente. Gracias.